Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar un ejercicio de integración de un objeto 3D en una imagen y el objetivo es tratar de que el objeto se parezca en la menor medida de lo posible a un objeto en 3D, es decir, engañar a la persona creyendo que ese objeto no fue metido de manera artificial. Para ello vamos a utilizar un farol en 3D y también una imagen. Eh, Voy a dejar los links de ambos recursos en la descripción del video. Eh, para empezar, una vez ya descargadas ambos recursos, lo primero que vamos a hacer es extraerlos en la carpeta, que tengamos destinada para nuestras descargas. En este caso, en la mía, yo tengo pues el archivo que contiene el modelo en 3D y pues calle soleada, que es como yo decidí llamar a la imagen. Una vez lo extraigo, eh, para importar el objeto, lo que hago es seleccionar o arrastrar, mejor dicho, el FBX del objeto hacia el espacio de trabajo de malla. Y de esta manera ya se habrá importado. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar la escala del objeto. Podemos utilizar, antes que todo podemos utilizar, pues como para ayudarnos a navegar en el entorno de malla, la tecla Alt y el mouse, el botón izquierdo del mouse para rotar la cámara, para rotar nuestra vista, la tecla Alt presionada y la rueda media del mouse para trasladar la cámara y la tecla Alt y el clic derecho del mouse para acercar y alejar. Vamos a utilizar también la tecla F para centrarnos nuevamente en el objeto que tengamos seleccionado, en este caso el modelo con el que vamos a trabajar. Rápidamente podemos modificar los atributos del objeto, en este caso la rotación, la traslación y la escala del objeto, utilizando estas tres herramientas que tenemos aquí en esta pequeña barra lateral que nos ofrece Maya, o también utilizando la tecla E para rotación, R para escalamiento y la tecla W para traslación. Adicionalmente, otra manera de cambiar los atributos es yéndonos aquí a este Channel Box y seleccionar estos campos de texto, pues cada uno, estos tres son de traslación, estos de rotación y los últimos tres son de la escala. Podemos utilizar la tecla Shift para alterarlos al mismo tiempo todos. En este caso yo voy a cambiar el tamaño a 0.03 del objeto porque es enorme una vez lo importamos. Y vamos a dejarlo relativamente cerca al suelo de malla, relativamente. Bueno, una vez hecho esto vamos a crear un plano. Para crear un plano podemos hacerlo de la siguiente manera. Podemos ir al menú Create, Polygon Primitives y seleccionar el plano. Pero esta es la manera larga. La manera corta es seleccionar estas pestañitas, por lo general la que está por defecto es Polymodeling, y seleccionamos y hacemos clic en el plano. De esta manera ya habremos creado un plano. Lo siguiente que vamos a hacer es escalarlo utilizando la tecla R y seleccionando el cuadrito del medio que nos permite escalar el objeto en cualquier dimensión, en todas las tres dimensiones que posee. Pero pues como un plano nada más posee dos, pues no se va a escalar en la dimensión Y. Entonces no importa escalarlo así o así. Lo escalamos de tal manera que ocupe un espacio bastante importante, que más o menos veamos que si el objeto genera una sombra bastante larga, esta no se vaya a salir. Porque este plano es como el receptor de la sombra, es el que nos va a indicar que la sombra existe, que es el que le va a indicar a la persona que vea la imagen que el objeto proyecta una sombra como tal. Además de esto, vamos a crear una cámara y vamos a verificar que ya, o sea, que la tengamos seleccionada, que se haya creado.
Por ahora vamos a mandarla un poco hacia atrás y vamos a, en estas pestañas vamos a navegar al editor de atributos de la cámara. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite seleccionar o empezar a trabajar con nuestra imagen de fondo. Entonces, si vemos hacia este lado, si vamos de esta manera y selecciono en el editor de atributos, en la sección de environment o entorno, y en el apartado de image plane seleccionamos crear, se nos va a aparecer una ventana, un rectángulo amarillo, y si realizamos el movimiento de la cámara, este rectángulo va a acompañar a la cámara, es decir, la cámara siempre va a estar mirando dicho rectángulo. Entonces lo siguiente que haremos es poner nuestra imagen acá, seleccionamos la carpetita y vamos a donde tengamos nuestra imagen de referencia, nuestra imagen de entorno. En este caso es la calle soleada, yo la nombré de esa manera. Como podemos notar, sigue acompañando a la cámara, es decir, la cámara siempre va a mirar la imagen. Una vez hecho eso, podríamos realizar un pequeño render de prueba. Hay que verificar que estemos utilizando el motor de renderizado que es. Nosotros vamos a utilizar Maya Software, entonces lo seleccionamos y vamos a generar la imagen nuevamente. Como podemos ver, allí se encuentra nuestro objeto en 3D y no aparece nuestro fondo. Eso es porque no estamos mirando a través de la cámara, sino estamos mirando desde la perspectiva. Bueno, una vez hecho esto, que es como para verificar que nuestro objeto se encuentre en la escena y como para realizar un render rápido, deberíamos explorar las opciones de renderizado. Verificamos o seleccionamos en el menú desplegable que Maya Software sea la opción que esté utilizando el Maya como tal para realizar los renders. Y aquí donde aparece la pestaña de Maya Software, seleccionamos la calidad más baja para que las imágenes sean creadas de manera más rápida. Entonces esto nos permite como ir probando en varias oportunidades sin que la imagen se genere excesivamente lenta. Bueno, el siguiente paso a realizar es básicamente evitar que nos quede este plano cuando salga el render, porque si vamos por ejemplo a la cámara, podemos seleccionarla de la siguiente manera o ver a través de ella de la siguiente manera, utilizando paneles, perspectiva, y luego seleccionamos cámara 1. Y ahorita, en este momento estamos viendo lo que la cámara 1 ve. Lo que la cámara 1 tiene el nombre. Y como podemos ver, está ese plano que nos estorba un poco la visión. Y si realizamos un render, que es visto desde la cámara, ya podemos ver que aparece nuestra imagen, pero también aparece este plano que no queremos ver. ¿Cómo hacer que ese plano desaparezca? Lo vamos a ver en un breve momento, pero primero vamos a añadir una luz. Rápidamente Create, vamos al menú Create y seleccionamos en el apartado de Lights Directional Light o luz direccional, que es esta de acá, que está recién creada. Podemos seleccionar Panels y otra vez en Perspective Persp para retornar a la vista de perspectiva. Esta es nuestra luz direccional, nos indica pues obviamente en qué dirección se encuentra apuntando la luz. Es una luz completamente que afecta a toda la escena de la misma manera. Entonces en este caso pues yo incliné las flechitas de esta manera, molestando un poco con los controles, y eso pues me indica hacia dónde más o menos va a estar apuntando la luz. Ahora podemos generar un render de prueba rápido, pero
sabemos o podemos observar que no nos proyecta, no sombra el objeto, y pues para eso creamos el plano. Eso es porque no tenemos activado, no hemos activado las sombras como tal. Una vez activadas, ya podemos realizar la creación de una imagen, un renderizado de la imagen, y podemos ver que está bastante pixelada. Esto no nos sirve porque le quita bastante realismo a la escena. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos una resolución eh, bastante, bastante baja. En lo personal yo usaría un 2048 es una resolución con una calidad bastante alta y que casi no tiene imperfecciones y que podríamos utilizar, jugar un poco con la perspectiva para ocultar o camuflar un poco estos detalles. Entonces ahora nuestro obstáculo, vamos a cambiar otra vez a la vista de cámara, es que a pesar de que existe y se proyecta una sombra, este plano nos sigue interrumpiendo. Para solucionar eso, para quedarnos también, tanto con la sombra como con... y sin el plano, podremos hacerlo de la siguiente manera. Mantenemos clic derecho sobre el plano que hemos seleccionado previamente y asignamos un nuevo material. Este material lo podemos encontrar filtrando por superficies y se llama Use Background o usar fondo. Una vez seleccionamos ese, notaremos que el fondo o el color del plano es básicamente toda la escena, es el color de la escena en general o de, de aquellos objetos que no son en 3D. Entonces, si realizamos un render rápido, podemos ver que esta vez sí se conserva la sombra de nuestro objeto. Lo siguiente que vamos a hacer es verificar que nuestro objeto no se encuentre flotando en el espacio. Para ello, utilizamos la tecla de espacio para cambiar la vista de paneles y posicionamos el mouse en el panel al que queremos cambiar. En este caso voy a utilizar la vista lateral para ajustar la altura de esta luz de calle o este farol. Entonces puedo seleccionar el control y con la rueda media del mouse puedo arrastrarlo hasta que hasta que haga contacto con el plano que se encuentra justamente aquí. Otra vez volvemos a la visión de la cámara y vamos a empezar a jugar con la cámara. Procuramos dejar deseleccionado todos los objetos y vamos a empezar a molestar con la perspectiva de la cámara, con la rotación y con la perspectiva de la cámara para tratar de encontrar una ubicación en la que nuestro objeto sí parezca que se encuentre en ese lugar. Un truco bastante útil para lograr esto es utilizar las líneas o ayudarse de unas guías de perspectiva. En este caso pues podemos ver que todas estas líneas, hasta las de la calle, tienden a ir hacia el centro. Entonces podemos utilizar estas dos líneas como guías y la grilla que nos proporciona Maya por defecto para ubicar el, el objeto de manera adecuada. Recordemos dejar sin selección todo para estar seguros de que estamos modificando la cámara y no ningún otro objeto. Y de que aquí dice Camera 1, Camera 1, dependiendo del idioma. Más o menos está la posición adecuada del farol, está más o menos alineada y con los demás objetos que tenemos en la parte lateral. Vamos a realizar un pequeño render de prueba para verificar que si ocurre o no. Algo que seguramente ya notaron es que esta imagen es más oscura que esta otra. Es decir, que algo está pasando y que nos está añadiendo brillo a la imagen. Para solucionar esto, pues es que Maya suele realizar como una pequeña mejora de calidad después de crear la imagen.
Entonces para ver la imagen que estamos generando realmente, sin esos retoques que hace Maya, seleccionamos RAW. Y con eso ya podemos ver la imagen que se está generando de verdad. Y ya vemos que esta tiene el mismo tono, el mismo brillo que esta otra imagen. Ambas tienen el mismo brillo. Otra cosa que podemos notar es que al parecer esto se ve como un poco cuadrado. No se ve redondo, no se ve fluido, como... Ay, acabo de modificar la, la perspectiva, pero pues como fue un pequeño zoom, no es cambio muy grave. Es importante recordar o estar pendientes de este pequeño texto que dice cámara 1. Como podemos ver, esto al parecer son bordes como afilados, como no suaves, y vamos a corregir eso de la siguiente manera. Primero, para evitar alterar la perspectiva, vamos a Panels Perspective y seleccionamos cámara 1 y seleccionamos Perspective, perdón, Persp. Y con eso ya estamos en perspectiva y no vamos a alterar la posición de la cámara. Lo siguiente que vamos a realizar es seleccionar nuestro modelo y vamos a inspeccionarlo, vamos a enfocarnos en él. Una vez tenemos enfocado nuestro objeto con la tecla F, vamos a revisar y notamos que obviamente se ve completamente suave, pero esto puede no ser así. Resulta que con ayuda de las teclas numéricas podemos ver si el modelo, o sea, podemos revisar como varias de diversas maneras la estructura del modelo. Entonces digamos 2, si presiono la tecla 2 me muestra como un poco esos bordes que vimos antes, y esto nos puede indicar que nuestro modelo esté suavizado nada más como una especie de vista previa y no como suavizado completamente como tal. Si presionamos la tecla 1 vemos el estado real del modelo y como ya sospechábamos antes, nuestro modelo es bastante tosco, bastante afilado, y eso no es muy realista, no es una característica pues realista de los objetos. Se nota que es como que es digital, que es un modelo en 3D. Podemos solucionar esto de la siguiente manera: seleccionamos nuestro modelo y seleccionamos la herramienta Smooth, que es una herramienta creada para suavizar los modelos. ¿Cómo lo hace? Básicamente añade 4 caras por cada cara que contiene el modelo. Entonces ya podemos ver que aquí ya cambia bastante el modelo, pero sin embargo yo considero que no es tan suave. Entonces yo puedo subir otro nivel de suavizado. También lo podemos hacer en este menú. Podemos utilizar el mouse acá o podemos ingresar aquí un valor. Lo dejaré de la siguiente manera en 2. Ya considero que está muy suave, pero si vamos a la parte superior del modelo, no podemos notar que esto todavía se ve muy tosco, y así seleccionamos varias de ellos. Nada más, únicamente el último que fue seleccionado es aquel que va a presentar cambios. Bueno, una vez divididos o subdivididos dichos los polígonos, o sea, todos presentan como el cambio cuando se realiza la subdivisión inicial, pero si continuamos subdividiendo, nada más el primer objeto seleccionado es aquel que pues tiene como esos cambios. Entonces debemos seleccionar los demás y ajustar las divisiones que queremos. En este caso dejaré estos dos en uno, porque considero que ya, en un nivel de subdivisión, porque considero que ya tienen una calidad una calidad que sí es válida, o que yo considero que es válida para este ejercicio. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Podríamos escalar un poco más el plano. Recordemos que tenemos la tecla W para trasladar, E para rotar y R para escalar. Podríamos escalar un poco más para evitar eso de que la sombra se pueda cortar.
Y también podríamos empezar a jugar con la luz para lograr una luz que proyecte una sombra en esa misma dirección, como estos objetos metálicos. Entonces ya cambiamos nuevamente nuestra vista de perspectiva, Panels Perspective, y seleccionamos cámara 1 y presionamos la tecla E para activar los controles de rotación de la luz. Empezamos a renderizar la imagen. En este caso podemos ver que nuestra sombra está muy hacia allá, muy hacia la derecha, y esta es la imagen que estamos viendo como tal. Como podemos ver, ya el modelo se nota más redondito, más suavizado. Y ahora lo que sigue es empezar a jugar con la luz, con el control de luz, y rotarlo hasta lograr una luz aceptable. Podemos seleccionar aquí para volver a crear la imagen. Entonces, si vemos, parece que más o menos coinciden esta línea con esta línea en este punto hacia el fondo, como si hubiese una especie de punto de fuga en el cual todas las líneas van a llegar eventualmente si yo las sigo estirando. Por ejemplo, si estiro este y este, como que más o menos se encuentran, pero esta la veo todavía un poco torcida. Entonces voy a rotarla un poco más para lograr el resultado que quiero. Nuevamente realizo el render. Me quedo un poco muy hacia la derecha. Nuevamente lo roto, y con este resultado creo que ya me encuentro conforme. Entonces puedo minimizar la ventana y vamos con la siguiente parte del tutorial, que es de las más tediosas y más largas, que son los materiales. En concreto el material del objeto que estamos utilizando. Para este caso pues debería parecer que pertenece a ese entorno, y pues en este caso las farolas y estos objetos metálicos tienen un color como oscuro verdoso. Entonces para poder añadir materiales que se comporten de manera similar a, en este caso, el metal, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos nuestro objeto, y a continuación asignamos un nuevo material, manteniendo clic derecho presionado con el objeto seleccionado, y buscamos asignar nuevo material. Posteriormente buscamos un material llamado Blend. Escogí este material porque permite controlar con bastante facilidad los brillos y qué tan dispersos pueden ser estos brillos. Entonces para el color vamos a utilizar 175.169, este ya está, y en este campo NLS seleccionamos 0.122, escribimos 0.122, y en V escribimos 0.047. Esto que nos da como resultado algo más o menos, algo un poco oscuro. En caso de que tengan un computador como bastante capaz, o bueno, hoy en día los computadores cada vez son más capaces, podemos activar este bombillito de aquí, que nos permite utilizar la iluminación, y de paso nos permite mostrar las sombras que genera nuestro objeto. Ahora creo que más o menos lo dejaré de esta manera. Y antes de cometer otro error, pasaré a Panels Perspective y vamos a Persp. Ahora, lo siguiente que vamos a realizar es una pequeña rotación. Recordemos que con E podemos rotar de nuestro objeto, pero no la vamos a hacer completa porque es complicado que salga un número exacto. Entonces vamos a apoyarnos de los controles. La idea es que queden ambos faroles en los costados, y aquí podemos notar que mientras voy rotando se va cambiando este rotate Y. Y al parecer estoy rotando en 90 grados, es lo que quiero. Como el objeto es simétrico, muy poco importa si es 90 o menos 90.
Em, bueno, una vez hecho esto vamos a realizar eh, otra, otro paso, y es básicamente aumentar la intensidad de la luz de 1 a 8 para que es el color que acabamos de agregar sea similar, o se vuelva similar, no sea tan oscuro en comparación a los demás, como vamos a ver en el siguiente render de prueba. Pero antes de eso, presionamos espacio para ir a paneles, escogemos el panel superior mandando el cursor sobre el panel que queremos seleccionar, seleccionamos panels, posteriormente cámara 1, en perspective, cámara 1, y ya tenemos dos paneles, uno encargado de la perspectiva y otro encargado de lo que la cámara ve. Con eso podríamos evitar más errores futuros de alteraciones de perspectivas. Entonces vamos al panel que ve la cámara y realizamos un render. Como podemos ver, bueno, primero hay que cambiar un poco la ubicación porque se alcanza a ver el anterior objeto que reemplaza el farol. Y como segunda notificación o segunda característica, notamos que este objeto es demasiado, refleja demasiada luz. Vamos a disminuir eso de la siguiente manera. Seleccionamos obviamente nuestro objeto, y aquí rápidamente en el editor de atributos, en las pestañas, podemos encontrar el material que tiene el objeto. En este caso se llama Blin 1, y vamos a modificar qué tan concentrado se encuentra el brillo, y qué tanta fuerza tiene. Yo, después de estar cacharreando bastante tiempo, encontré que los más cercanos, o los que mejor funcionan, eh, vienen a ser 0.214, y aquí 0.100 en el specular roll off 0.162. Listo, de la siguiente manera ya tenemos como una especie de metal opaco, algo así es más o menos lo que queremos tener. Como podemos ver, los colores se parecen, pero pues hay ciertas características del objeto que todavía no hemos completado. Como digamos, este objeto se ve mucho más nítido que estos objetos, y todavía no hemos añadido el detalle de las farolas, así que procederemos a eso. Minimizamos, y lo siguiente es añadir material a las farolas. Las seleccionamos clic derecho, Assign New Material, y buscamos algo que nos pueda permitir utilizar más de un color, porque como podemos ver, aquí hay una especie de degradado. Entonces seleccionaré el Ramp Shader, y el Ramp Shader me permite pues pintar varios objetos, uno o varios objetos de varios colores. Entonces, como ambos comparten el mismo material, no importa si selecciona un objeto u otro objeto que contenga el material, porque una vez se modifique en un lado, se va a modificar en todos los objetos a los cuales esté asignado ese material. Entonces, rápidamente vamos a crear un pequeño degradado. Esto viene a ser un poco más oscuro, y esto ya es como más clarito, pero bastante más clarito. Yo creo que podría ser de esa manera. Podríamos comprobarlo. Oh, no. Volví a mover la cámara 1. Y rápidamente volvemos a solucionar ese pequeño inconveniente. Y esta vez de paso me aseguro de tapar completamente el objeto que va a ir, o al cual va a reemplazar el farol. Entonces,
más o menos esta es la manera en la que concuerdan las líneas que tenemos por guía, que son las calles, estas dos calles de por acá, y vamos a realizar un render de prueba. Ya como podemos ver, pues la sombra está todavía demasiado nítida en comparación a esta, demasiado oscura en comparación a las demás sombras que podemos ver en la escena. Entonces, vamos a atenuar un poco la sombra. Ahora, ya que utilizamos ese material, el material en el plano de usar el fondo como material, eh, esto no nos permite cambiar como tal el color de la sombra que impacta en el plano, pero sí podemos atenuarla. Ya en este momento lo que hice fue seleccionar el plano y en las pestañas seleccioné el material al cual es asignado el plano. Entonces lo hago de la siguiente manera y vamos a realizar un render. Como podemos ver, ya aquí la sombra es un poco más cálida, más suave, no tan oscura. Entonces podemos seguir bajándole. Yo voy a bajar un poquito más a 700 y creo que ahí sería como lo ideal. Una vez tenemos todo esto, estaríamos básicamente ya habríamos completado el tutorial, salvo porque esto es pues demasiado notorio. Ya para terminar, si realizamos o si cambiamos al panel de la cámara para ver lo que la cámara ve, nos encontramos con que, o sea, vemos que hay una pequeña diferencia entre como los objetos, el objeto que estamos tratando de integrar y los objetos a su alrededor. Este objeto se ve muchísimo más definido. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Cambiamos este panel a perspectiva y podemos crear una herramienta de medición llamada herramienta de distancia. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Podemos básicamente trazar una distancia entre dos puntos y nos sale pues la cantidad exacta de distancia que hay entre ambos puntos. Ya que nuestra imagen está inclinada, es aconsejable hacerlo de lado, una vista lateral, y la idea es que apunte desde nuestra cámara hasta la imagen. Hasta la imagen. Más o menos esta es la distancia que hay entre la cámara y la imagen, ¿cierto? Es lo que nos indica la herramienta. 100,71 unidades. Ok, ¿para qué nos sirve esta distancia? Esta distancia nos sirve para modificar o activar una propiedad de la cámara, un atributo que se llama profundidad de campo o depth of field. Y la profundidad de campo, al activarla, nos permite escoger qué cosas queremos enfocar con la cámara. Entonces obviamente vamos a enfocar la imagen, que la imagen es lo que mejor se ve. Entonces vamos a poner 100,71. Vamos a devolvernos a nuestra vista de cámara, a nuestro panel de cámara, y ya nos muestra en una vista previa de qué tan borroso se vería el objeto. Sin embargo, pues probemos hacer una imagen de prueba para ver la realidad. Y como podemos ver, básicamente toda la imagen se encuentra borrosa. Parece algo bastante cercano, de hecho. Podemos notar que esta sombra es bastante oscura y es algo que no nos beneficia en nada, porque como que rompe
lo que estamos tratando de generar. Podemos intentar atacar esto de dos maneras. La primera es utilizando la luz, que aquí la encontré, y cambiando el color de la sombra. Podemos seleccionar el elemento, la herramienta de eh, el gotero para seleccionar eso, y podríamos tratar de aclarar la sombra. Digamos así, súper exagerado, lo voy a dejar de esta manera para ver que esta sombra sí es afectada por el color. Entonces podemos interactuar un poco con esta como para que eh, quede más quede integrada con el resto de sombras o colores de sombra de la de nuestra escena. Vamos a intentarlo de nuevo. Esta es un poco más pálida, quizás un poco más oscura, y obviamente la imagen en RAW ya podríamos intentar o podríamos crear una imagen de mucha mayor calidad. Entonces ya vamos a nuestras opciones de render y cambiamos aquí a High Quality o alta o calidad alta. También, para que la imagen no sea tan pequeña, podemos cambiar la resolución de esta. En este caso voy a escoger, va a aumentar de 540 a 720, que ya es considerada calidad de alta definición. Cierro y genero mi imagen. Creo que de esta manera parece bastante acertado, y con esto podríamos ya dar por concluido el ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer para conservar esta imagen que fue generada? Podemos primero, en vez de darle a Save Image, bueno, guardar imagen, de una vez seleccionamos el cuadrito. ¿Para qué? Para evitar que la imagen que se nos guarde sea una imagen modificada por malla. Entonces seleccionamos la opción de Raw Image y aplicamos y cerramos. Luego otra vez nuevamente seleccionamos File, vamos a guardar la imagen, la guardamos en donde queramos, por ejemplo en escritorio, y ponemos el nombre que queramos, o en documentos, o en cualquier carpeta que tengamos destinada para ello. Digamos, no sé, descargas. Hay que seleccionar el formato con el que queramos. Digamos, si queremos visualizarla normalmente, como se haría con cualquier imagen, podemos seleccionar JPG y escogemos el nombre. Resultado final. Guardamos la imagen y Maya debería haber ya generado la imagen como tal, y nosotros deberíamos poder visualizarla. Resultado final. Ya con eso podemos ver nuestro resultado final. Hasta luego y nada, y feliz día.